Hoy estamos paseando con Maxi, conociendo un poquito más de su carrera, de lo que ha estado haciendo en estos tiempos de ausencia de los escenarios. ¿No has extrañado? Muchísimo, muchísimas lágrimas hemos derramado. ¿Y cómo hacías? Tenía que, por ejemplo, te cuento que cada mañana prendía el televisor a Canto Andino, muchos programas, y ver artistas nuevos valores que iban avanzando y cantar ante la pantalla y tantas cosas. Solamente mirar, escuchar y Al derramar. final no te terminaste de desconectar, por decirlo así. No, para nada, para nada. Siempre estuve pendiente de ello, siempre los municipios siempre ya me llamaban para trabajar, pero tenía que evitar poco por mis hijas, primeramente como mamá, ¿no? Cuéntame, en cuanto a las presentaciones, ¿cómo vamos, ñaña? Hace poquito estuviste en Santa Bárbara, en Cajamarca, ¿ahora qué viene? ¿Para dónde vamos? Bueno, gracias a Dios venimos trabajando y quiero darme un stop de 2 semanas por motivo de trabajar, por motivo que tengo que tener una balanza en mi vida, con uno por mi hija que está entrando en una etapa. Arte, ¿no? Aparte de ello y tan parte de eso, el trabajo no se puede abandonar mucho tiempo y quiero balancear una parte y trabajar también con la gente que siempre lo he trabajado. Entonces a veces lo personal dice, Maxi, por mucho tiempo nos abandona, entonces hay que también dar un poco de tiempo a la empresa, ¿no? Y luego nos vamos allá a Ancash. ¿Cuándo vas a por Ancash? Me voy todo diciembre, hasta la quincena me voy a Payasca, gracias al alcalde Zacarías, que está apostando mucho por mí. Y me voy a la ciudad de Huaraz y luego culmino en Yungay y Caraz. Vas a hacer toda una gira por todo el departamento prácticamente, ¿no? Sí, recordar es volver a vivir, después de 11 años. ¿Y qué es lo primero que te recuerda cuando piensas en Caraz, en Yungay, en Huaraz? Bueno, mayormente yo te cuento de mi juventud, no he salido de mi casa hasta que yo decidí partir a Lima, escaparme de casa, para simplemente querer cantar, porque no me dejaban en casa. Y bueno, simplemente mi niñez me recuerda mucho Caraz por las cosas que había pasado. ¿Y cuál fue la primera canción que cantaste de niña? La pastorita guaracina. ¿Qué temita? Malvacina. A ver un pedacito. Malvacina, malvacina, malvacina de mi vida. Bonitas canciones. Lo máximo, la pastora. Yo me acuerdo, ayer te vi, pero no sale conmigo. Conmigo no vas a la ayer te vi. O como dice la película, ayer te vi. Maxi, de verdad que te agradecemos mucho por acompañarnos en esta mañana, en este día caluroso, después de mucho tiempo, ¿no? Con tanto frío, ¿no? Yo creo que ojalá que venga ya el verano. Y muchos éxitos para ustedes. Espero que cada día haya unión, ese equipo que fortalezca cada día más. Que sigamos creciendo todos de la mano. Es la única fórmula, creo yo, para crecer. Porque si no tenemos artistas, no crecemos, y si no tenemos medios no nos difundimos. Ese es casi un matrimonio, ¿no? Es todas, ¿no? Pero yo creo que la humildad, la sencillez y la sinceridad, es básico. Lo primordialmente, y agradecerle, ¿verdad?, una vez más por permitirme unos minutos en tu hora y en este espacio que venimos trabajando, y que sea pues por siempre sigan difundiendo nuestro folclore, que es lo primero, y agradecidas y muy contentas a verlos un equipo tan unidos. Chévere, ñaña. ¿Número para contratos? El número para contratos al 99616515. A ver, repítelo, por favor. Al 999616515, que tiene años. ¿Y para maltratos? Para maltratos al 987-504-121. Tenía también tu maltrato. Amigos de Purito Perú, ha sido nuestra divertida Maxi, nuestra dulzura de Caraz, que está de nuevo en el escenario, que está de nuevo llevando su música, su guayno, sus parranditas, las antiguas, las nuevas y las de siempre. Muchas gracias y nos vamos con música. ¿Qué canción nos recomiendan? Nos vamos con la primicia, ¿te parece? Bueno, también nos vamos con primicia. Dilo, quiero escucharlo. Dímelo a mí. ¿Cómo se llama la canción? Pero te digo, ¿te lo dedico? No, pues claro, pues. El título mismo, dime. Bueno, esta canción que dice, no sé si volveré, para todos los tramposos. Oiga, entonces no era para mí. Los maltratadores, porque dice, después del problema, uno dice, me voy y nunca se va, pero yo he decidido irme y nunca más regresar. Mejor. Vamos con la música. Tema. No sé si volveré, agradecida al público, y esta canción para todo el público del norte, centro y sur. Dios me lo bendiga.